Hola amigos, ¿qué tal? Reciban el saludo cordial del pastor Roberto García y de Tomás Rivera para compartir con ustedes una vez más el repaso general de la lección para este sábado 14 del mes de agosto de este año 2021. Después de una pausa, de haber descansado un poquito, ¿verdad? Volvemos otra vez a la carga. Tomás, buenos días. Buenos días, Pastor García. Feliz sábado para todos nuestros hermanos y amigos que en esta mañana tempranito se unen a nosotros en este repaso de la lección número 7. Gracias por estar con nosotros y gracias, Pastor, por la invitación. Amén. Lo que hacemos primero cada vez que estamos en la lección, Tomás, oramos a la presencia del Dios infinito. Así que yo voy a permitir que después de tanto tiempo de descanso tú tengas la oración de comenzar nuestro repaso general de la lección. Por supuesto que sí. Inclinamos el rostro para orar. Querido Dios y querido Padre, gracias porque una vez más nos ha permitido levantarnos temprano en este sábado y poder repasar esta interesantísima lección que hemos estudiado durante toda la semana. En este resumen, Señor, queremos abrir nuestros pensamientos para que la influencia de tu Santo Espíritu siga enseñándonos y así podamos vivir de acuerdo a tus enseñanzas. Amén. Bendice a nuestros amigos que se unen con nosotros y a todos nuestros hermanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, queridos amigos que están del otro lado de la pantalla, la lección para esta semana llevaba por título El descanso, las relaciones y la salud. Y hay una cita que dice que el corazón alegre constituye un buen remedio, ¿verdad? Así que la salud y la alegría están relacionadas. Nuestro versículo de lectura para toda esta semana se encontraba en Génesis capítulo 45, versículo 5, que decía, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Tomás, en esta lección, cuando enfocamos el versículo de memoria de este sábado por la mañana, descubrimos que José le está diciendo a sus hermanos, a pesar de que lo vendieron, lo golpearon, lo metieron en una cueva, hicieron muchísimas cosas para hacer la vida imposible, ahora cuando él tiene el poder de vengarse, usa otro poder más extraordinario, y es el poder del perdón, perdonar a sus hermanos y decirles que Dios tenía un propósito con el hecho de que lo vendieran a la tierra de Egipto. Así que nuestro versículo de memoria nos enseña que en las relaciones de la salud y el descanso, lo mejor es el perdón, porque el perdón trae paz al alma, Tomás. Así es, impresionantes las palabras de este gran hombre de Dios, José, cuando se encuentra con sus hermanos y como él expresa, dirigido por el Espíritu Santo, porque sin lugar a dudas, Jesús moraba en su corazón y que le dice, no se pongan tristes, cálmense. En otras palabras, alégrense. O sea, porque para esto me trajo Dios, para que sus vidas sean preservadas, no se mueran de hambre, como conocemos la historia, ¿verdad? De esa gran y sabia decisión de almacenar alimentos para esa gran hambruna que hubo por los próximos 7 años, como dice la historia, en toda la tierra. Pastor, y algo que me impresiona mucho en la introducción de esta lección es la historia que se encuentra el sábado de tarde. Una lección que tiene que, sin lugar a dudas, hacernos meditar en lo que es el perdón. Oye, Tomás, la lección también este sábado de tarde, el sábado pasado en la tarde, tenía una historia impresionante acerca de Johnny, ¿verdad? Que había sido acusado de violación sexual a una mujer. Ella lo identificó en una rueda de reconocimiento que ponen a varias personas uno al lado del otro para que ella descubra quién fue la persona que le hizo el estupro, ¿verdad? Y descubrió, ella insistía que Johnny era culpable de haberla violado
Y Johnny fue a la cárcel durante 14 años por un delito que no cometió. Cuando Increíble. aparecieron las pruebas de ADN, lo exoneraron y la mujer se dio cuenta de su terrible error. Quería conocer a Johnny después de que lo liberaron. ¿Qué haría este hombre que sufrió tanto cuando se encontrara cara a cara con la mujer que le había arruinado la vida durante tantos años? Ella lo estaba esperando en una habitación y cuando él entró se miraron a los ojos y Joan, que es el nombre que le dan a la mujer, empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y Johnny simplemente se inclinó, le tomó las manos y les dijo, yo te perdono. Tomás, Wow. qué poder tiene el perdón, ¿verdad? Increíble, pastor. Esto me llama mucho la atención porque a pesar de que las evidencias decían que él no era, ella como quiera insistió, sí, él es. Aunque las evidencias, vamos a decirlo así, como dice la historia, eran evidencias claras, contundentes de que ese no es. Pero como quiera, ella dijo, sí, ese es. Y el hombre fue encarcelado por bastantes años. Oye, ¿y cómo después de demostrar con evidencias de ADN de que él era inocente, él tuvo la oportunidad entonces de tomar algo de venganza? Pero esa actitud, esa decisión de perdonar es porque también en él estaba el amor de Dios, moraba Jesús, sin lugar a dudas, pastor. Oye, Tomás, y algo interesante que tiene que ver con eso del perdón es el hecho de que en el Padre Nuestro menciona, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La actitud de este hombre demuestra que aunque la mujer estaba arrepentida por haberle arruinado la vida, él estaba dispuesto a perdonar. O sea, el perdón establece como una especie de retorno, punto de retorno entre esas dos personas. Y hay una cita en Profetas y Reyes que usamos en la lección de la semana que dice que cuando uno está abrumado por el dolor, el amor, vendar las heridas, limpiar el pecado y cubrirlo con las vestiduras de salvación hace que haya un regocijo. Por eso cuando usted se arrepiente, dice que hay gozo en el cielo por Amén. un pecador que se arrepiente. Hicimos lo malo, pero a pesar de que hicimos lo malo, Dios nos está perdonando y nos está dando la oportunidad de comenzar de nuevo. Y ahí nos llega una pregunta, Tomás, que es la parte que sigue, ¿verdad? ¿Cómo podemos enfrentar el pasado, Tomás? Una de las cosas que nosotros debemos enfocarnos es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Cuán malos nosotros hemos sido, cuán pecadores, cuán débiles y cuán, vamos a decir, reincidente en lo mismo nosotros hemos sido, y cómo Dios muestra su perdón, su misericordia, su gracia. Y cuando nosotros reconocemos ese grande amor de Dios, nosotros podemos decir, Dios es amor. Ahora, sumergiéndonos en esta historia, pastor, una de las historias bíblicas que más representan y se identifican todas las historias bíblicas, porque el mismo Jesús dijo, todos los profetas, empezando desde Moisés, o sea, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todas las escrituras es de mí que hablan. A mí es que representan, a mí es que simbolizan. Y este José, un tipo de Jesús, nosotros vemos esa trayectoria desde que él nace, cómo su padre le trata, cómo sus hermanos le tratan. Aunque él era inocente en algunos aspectos, digo en algunos aspectos, ¿verdad? Porque su padre cometió varios errores. José también fue muy expresivo y a ser muy expresivo, sus hermanos tomaron algunas, vamos a decirlo, Ventajas. O quizás salpicadas odio hacia él, ¿verdad? de envidia y de odio, ¿verdad? Cuando él le contaba sus sueños que él tenía. Y a raíz de todo eso, sus hermanos toman esta actitud despectiva
hacia él. Y nosotros en las historias que se cuentan en los capítulos 40, 41, 42, inclusive de los capítulos anteriores, de los 35, 36, 37, ahí habla acerca de estos eventos y cómo ellos quieren tomar represalia en un momento dado que él fue a visitarlo. Y Oye, cómo Tomás, ellos... y hay algo interesante ahí en eso que tú acabas de decir. En Génesis 41 que tú acabas de citar, hay una de las cosas más impresionantes en cuanto al perdón que hay en toda la Biblia. Dice en el versículo 50 que a José le nacieron dos hijos. Y dice que cuando todo el mundo tenía hambre, en el primer año del hambre, cuando nacieron los hijos, dice que le puso por nombre Manasés. Y Manasés lo que significa es: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. O sea, primer elemento que usa para el perdón y las relaciones del perdón y la salud es que Dios le hace olvidar a él todo el dolor y todo el sufrimiento que tenía por delante. Y en el versículo 52 de la cita que tú dijiste, dice que entonces el segundo nombre le puso por nombre Efraín, el segundo hijo, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de su aflicción. O sea, a pesar del fracaso que había tenido en su vida, Dios le da la oportunidad de ser un triunfador nuevamente. Y los nombres de sus hijos demuestran que él estaba claro. Claro era que él había pasado por esas circunstancias y claro era que Dios lo había hecho fructificar en medio de las dificultades. Gracias a esa actitud que él tomó, a esa decisión, él pudo encontrar descanso. Él, en un momento dado, pastor, tenía tanto poder, porque nosotros conocemos la historia, de que él, después de pasar tantos trabajos, incluso de ir a la cárcel por ser inocente, por ser fiel a Dios, después que él, vamos a decir, Dios le da su bendición por su fidelidad, es una consecuencia, ¿verdad? Dios lo bendice, él llega al cargo más alto en esa nación poderosa en ese entonces, que solamente el faraón estaba por encima de él. Después, él era el hombre más poderoso. Él tenía la oportunidad de hacerle alguito a sus hermanos, de tomar un poquito de venganza, pero él nunca Tenía tomó el poder venganza. para eso. ¿Eh? Tenía el poder para eso. Él tenía el poder para eso, tenía todo a su cargo. Sus palabras eran obedecidas inmediatamente. Inmediatamente. Y nosotros vemos cómo José no solamente perdonó a sus hermanos, sino que encontró descanso, restableció una relación familiar totalmente saludable, como dice el título de nuestra lección que estamos resumiendo durante toda semana. Cómo él pudo enfrentar el pasado como Dios manda. Muchas veces, pastor, cuando nosotros tenemos inconvenientes, malentendidos con nuestro prójimo, con un familiar, muchas veces nosotros tomamos las actitudes incorrectas. Pero nosotros aquí, nosotros vemos que José tomó la actitud correcta porque él encontró, obviamente, Dios estaba dirigiendo su vida, él tenía a Jesús en su corazón y él pudo encontrar el descanso. Él lo hizo como Jesús lo haría. Wow, está poderoso ese pensamiento. Una cita que hace sobre Jesús y la actitud de Jesús hacia el amor a los demás se encuentra en Mateo 25, 41 al 46, donde dice en el versículo 42: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. O sea, Jesús está contrastando cuál es la actitud de las personas que no tienen amor dentro de su corazón. José pudo haberse vengado, pero en vez de vengarse los perdonó. Jesús está diciendo aquí que la mejor forma de actuar en tu vida, si alguien te hace algo y viene a ti arrepentido, tienes que darle de beber. Si alguien se fue de la casa, algún hijo se fue de la casa y vuelve arrepentido,
es forastero, tienes que recogerlo. Si llegan desnudos porque no tienen nada, se llevaron todo y no tienen nada y viene pidiéndote perdón, tienes que perdonarlo. Eso es lo que está diciendo el texto y eso fue lo que hizo José. La actitud que tomó José en cuanto a la vida cristiana es que hizo lo correcto delante de Dios. Le dice el versículo 44 ahí de esa cita, que la gente le preguntó, ¿y cuándo hicimos esto? Y él dice, cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, también A mí a lo mí lo hiciste. hiciste. O sea, el perdón, Tomás, tiene que ver con un cambio de actitud hacia la persona que nos ofendió, la persona que nos dio duro. Debemos aprender a perdonarlo. Hay una palabra que se usa en griego que se llama carizomai, que significa perdón. O sea, es tomar la deuda y olvidarse de ella. Lo que hace Dios con nuestros pecados. Dice que los echa a lo profundo de la mar y nunca más me acordaré de ellos. Esa es la actitud que debemos tomar y es la que tomó José y es la que sanó las heridas de él con sus hermanos. Así es. Dos cosas, pastor, bien importante que quisiera resaltar en este resumen que estamos haciendo, la parte del lunes y la parte del martes, cómo él prepara el terreno, cómo él puede olvidar el pasado, cómo lo hizo. Y ya dijimos que él lo hizo como Jesús lo haría. Por eso que usted cita ahí lo que está diciendo en Mateo capítulo 25. Por cuanto lo hiciste o por cuanto no lo hiciste, ¿verdad? Porque hay algo que tenemos que hacer como Jesús lo hace. Es como una de las cosas que Jesús dice, que dice es que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Porque fácil cosa es amar a mi amigo. Yo a usted le amo, pastor. A Eso es usted yo le amo, recíproco. tengo una buena relación con usted. Pero alguien que me ha hecho un mal, alguien que es mi enemigo, si está en la cárcel, ¿cómo yo voy a visitarlo? Y cómo yo puedo suplir la necesidad de ese enemigo. Dos cositas que quiero resaltar en este resumen, pastor, es cómo él hace una investigación entre sus hermanos, porque él quiere saber qué actitudes están ellos teniendo en la actualidad, aunque habían pasado ya varios años de lo que había pasado con ellos. Él quería saber las actitudes de ellos y también él quería saber qué estaba pasando con su padre y con su hermano menor. Entonces, me gusta cómo él utiliza esa estrategia, haciéndose pasar de que no entendía el idioma que ellos hablaban, porque él tenía un intérprete allí, pero ellos no sabían que todo lo que ellos hablaban, José lo estaba entendiendo completamente. Y cómo José se doblegaba, cómo su corazón se enternecía por compasión, porque José es un perfecto ejemplo de cómo es Jesús, de cómo Jesús llora, pastor, inclusive, por nosotros cuando nosotros somos, voy a utilizar la palabra terco, cuando nosotros rechazamos, cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, como Jesús llora. Si Jesús lo que quiere que nosotros seamos compasivos, como es Él. Oye, Tomás, una de las películas más impresionantes que yo he visto en mi vida se llama Amish Grace, que es un señor que entra a una escuela de niños de la tribu Amish y asesina a varios de los niños. Y las personas que eran de ese grupo tomaron una actitud impresionante de ir a la casa de la esposa de él, porque él se mató también, a la esposa de él y ofrecerles el perdón. Y al padre de una de las niñas que murió le preguntaron, una de sus esposas, que por qué le estaba perdonando a esa gente, cuál era el propósito. Y él decía que ellos perdonaban para ellos tener paz. No porque la persona hubiera hecho lo bueno o hubiera venido arrepentida, sino porque ellos querían tener paz, sacarse esa pena del corazón. Y eso es algo impresionante. Y cuando José le pregunta a sus hermanos, a José lo traicionaron los sentimientos, ¿verdad? Porque José entendía todo y él reaccionaba cada vez que los demás hermanos decían algo. Patriarcas y Profetas, página 225, dice que José cuando hacía las preguntas deseaba saber si tenían el mismo espíritu arrogante que habían tenido antes cuando él estaba con ellos. Y también quería, como tú dices, obtener información acerca de su padre, ¿verdad? Y las podían, dice que
sabía que eran engañosas a veces sus respuestas, pero él quería saber si sus respuestas eran sinceras. Y cuando él vio que eran sinceras, no pudo más y ya no se resistió el corazón, ¿verdad? Así que, Tomás, nosotros queremos saber también en esta mañana, las personas que nos están escribiendo ahí, que están viendo la programación de esta mañana y están escribiendo, hablando de vi comentarito ahí, el comentario que dijeron que decían amén a lo que estamos diciendo y qué bueno es el perdón, ¿verdad? Así que a todos los amigos que están escribiendo ahí, manténganse escribiendo, comentando la lección de esta mañana porque este repaso es para todos ustedes y esperamos que puedan disfrutarlo junto con nosotros, Tomás. Gloria a Dios, y que puedan compartir también con sus otros hermanos y amigos este resumen que estamos haciendo. Una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando yo estudiaba esta semana, pastor, es cómo nosotros podemos en práctica el perdón. Usted mencionaba algo bien importante. Cuando nosotros perdonamos, uno suelta una carga emocional, una carga sentimental y nos sentimos no solamente contentos, alegres, nos sentimos livianos porque algo ha salido de nuestro interior. Y eso hay que experimentarlo. Uno de los ejemplos más contundentes del amor que mostró Jesús por nosotros es cuando Jesús estaba siendo maltratado, cuando Jesús estaba siendo golpeado, escupido por los mismos seres humanos que él creó, y teniendo él el poder, teniendo la autoridad de que solamente decirle a un ángel, quítamelo del medio, destrúyelo. Pero Jesús lo que hizo fue que oró por ellos. Padre, en la cruz del Calvario, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Tomás ahí hace la pregunta, la lección. ¿Cuándo fue que José perdonó a sus hermanos? La Biblia no dice. Puede ser que la primera vez que fueron, puede ser cuando se enteró de que estaban vivos, puede ser cuando los mandó a buscar a su hermano, que lo trajeran al hermano menor, o puede ser cuando ellos llegaron la segunda vez. No dice la Biblia. Pero lo que sí demuestra es que el perdón llegó antes de que ellos lo pidieran. Lo mismo que tú acabas de citar de la cruz del Calvario. Cristo a los que lo estaban entregando no le pidieron perdón a Jesús. Sin embargo, el mismo Jesús desde la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, les concedió el perdón antes de que ellos lo pidieran. Y es algo impresionante, ¿verdad? Cómo poder perdonar sin que otro te lo pida, que el que te ha hecho daño no venga arrepentido. Cómo perdonar y limpiar tu corazón de todas esas cosas. Una de las cosas que nosotros podemos notar en esta historia, pastor, acuérdense que en una, él quiere saber si su hermano Benjamín está vivo. Después que él le dice, miren, me voy a quedar aquí con Simeón preso en la cárcel. Y vayan y tráiganme mi hermano. Su papá Jacob, cuando le dijeron que José estaba vivo, yo imagino esa escena, pastor. El brinco que dio ese hombre, ¿verdad? El brinco de alegría. No lo puedo creer. Sí, papá es José. No, pero que José no vive, José está muerto. Papá es José. No, oye, porque entonces ellos tuvieron que confesar su pecado. Entonces el padre Jacob, Israel, tuvo que decirle, no, díganle que nos perdone. Wow. Dice ahí en el capítulo 50 que José les mandó a decirle, oye, perdona la maldad de estos hijos míos. Él se humilló. Y lo que es más, Tomás, todavía José lo prueba, porque cuando viene Benjamín hacen una gran fiesta. Y cuando hacen la fiesta le da una doble porción a Benjamín, o sea, manifiesta un favoritismo hacia Benjamín para ver la actitud de sus hermanos, ¿verdad? A ver si habían cambiado la actitud que tenían contra él mismo. Entonces, cuando José llega y hace esa actitud, ellos manifiestan algo que no les daba a José
ninguna señal de celo. O sea, habían cambiado su actitud. El tiempo les había enseñado que necesitaban reconciliarse y esa reconciliación llegó y con ella también llegó el perdón. Es un pequeño reflejo de lo que va a pasar cuando nosotros estemos en el cielo, que estemos en ese banquete. Ahí nadie va a tener celo por nadie, todos vamos a estar gozosos. Una cosa que quiero resaltar, pastor, es que aunque José estaba siendo dirigido por Dios, tenía a Jesús en su corazón, José no era Dios y José no sabía las cosas, por eso él tenía que investigar, probar. Y me imagino cuando estaban todos a la mesa, que le estaban sirviendo, sírvemele a él, sírvemele a él, sírvemele. Ahora José, espérate, digo para Benjamín, ahora espérate, para Benjamín, ok, sírvemele esto, sírvemele tal cantidad. O sea, nadie se quejó. Venga acá, ¿y por qué José? Todos estaban contentos, todos estaban alegres, todos mostraron un corazón humilde. Y por eso que hubo una relación, hubo salud, hubo descanso. Gloria a Dios por eso. Porque es un pequeño reflejo de cómo nosotros viviremos en el cielo. Oye, eso es emocionante. Tomás, y lo grande es que Génesis 45, del 1 en adelante, dice que cuando José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, clamó: haced salir a todos de su presencia, y no quedó nadie con él. Y al darse a conocer a sus hermanos, dice el versículo 2, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó toda la casa de Faraón, y vinieron a José y a sus hermanos, y entonces le dijeron al Faraón: vive, que mis hermanos están aquí, que la casa de mi padre. Es extraordinario que el lloro de José, los gritos de alegría fueron tan grandes que los egipcios vinieron a ver qué era lo que estaba pasando en la casa de José. Y hay que notar que este era el segundo faraón, o sea, no era una persona de poca Así importancia, es. sino que era el segundo en el trono. Solo el faraón estaba por encima de José, y José manifiesta una actitud de perdón que yo me imagino que impresionó a todos los egipcios que estaban ahí al ver que José perdonó a sus hermanos. Dice que no pudieron responderle cuando le preguntaron si vive aún mi padre, porque estaban turbados delante de él. O sea, es impresionante. Cuando tú perdonas a aquella persona que te hizo daño y tú lo perdonaste sin que él te pidiera perdón, todavía esa persona no se arrepienta. Eso crea una impresión en la vida de esa gente de que tú le perdonaste y que ese perdón tuyo era completo y que estuviste dispuesto aún a restaurar a aquellos que te hicieron mal. Es extraordinario el perdón, cómo puede transformar una vida. Pastor, esas escenas, eh, específicamente la de José, cómo él mostró compasión, eh, son escenas genuinas. Cuando digo escenas genuinas, él lo que estaba mostrando salía puro del corazón. Y ahí no está usando una hipérbole en cuanto al lloro de José. O sea, sus gritos, todos lo escucharon. Porque él sintió compasión, y vuelvo y utilizo la palabra compasión, misericordia, porque gracias al plan que Dios había puesto en la mente de José, ellos estaban vivos, ellos no se murieron en la hambruna. Por eso que el título, el versículo de esta semana, él le dice: no se entristezcan, que no pese que lo que ustedes hicieron, porque aquí quien me trajo fue Dios, para que ustedes tengan vida. Oye, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, lo que está haciendo Jesús en la intercesión actual en el santuario celestial a nuestro favor, es por compasión, es por gracia, es por misericordia. Y esta semana escuché algo muy refrescante a mi mente, y es que un pastor que está que termina precisamente esta mañana predicando aquí en la iglesia de Boston, en Somerville, él dijo: la gracia es una persona que no se termina, lo único que tiene un tiempo específico para nosotros. Esa misericordia, ese amor,
que Jesús está mostrando en la actualidad es para que nosotros los seres humanos podamos recapacitar, porque esa misericordia, esa compasión que tiene Jesús por nosotros nos enternece. Y por eso fue cuando los hermanos de José vieron esa actitud, de seguro que la vida de todos sus hermanos, incluyendo a su padre, no fue igual. Entonces la pregunta, Tomás, en esta mañana de sábado es, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? La pregunta que hizo Pedro en Mateo 18, ¿cuántas veces? ¿Hasta 70 veces 7? Hasta 7 veces para ser buena gente, y Jesús le dice que hasta 70 veces 7 tenía que perdonar a su hermano. No porque fueran 490 veces, sino porque era un número que ellos consideraban infinito. Te hace ahora lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, y cada vez que venga arrepentido tienes que perdonarlo. Eso es lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? El perdón, lo primero es que no significa que la persona tiene que seguir haciendo lo mismo. El abusador tiene que dejar de abusar para obtener el perdón de su alma, ¿verdad? El que mata ya no puede matar más, el que bebe ya no puede beber más. El perdón se alcanza cuando usted cambia de actitud. Ahora, las consecuencias van a seguir con nosotros, con nuestros pecados, Tomás. Por ejemplo, el que bebía abundantemente y le da una cirrosis hepática, no es que Dios no lo perdonó, sino que las consecuencias de su pecado seguirán con él. Y hay que tener en cuenta que todo pecado tiene su efecto, y las consecuencias algún día nos alcanzan. Pero lo más extraordinario es que al recibir el perdón de los pecados, tenemos una segunda oportunidad. Nosotros perdonamos y no olvidamos. Si nos hace lo mismo la otra vez, le cobramos la segunda y le cobramos la anterior que le habíamos perdonado. En el caso de Dios, Dios perdona y nunca más vuelve a acordarse de los pecados. Así que Dios perdona y olvida. Nosotros perdonamos, pero no olvidamos, como decía la lección de esta semana, ¿verdad? Entonces, Romanos capítulo 4, versículo 7, Tomás nos decía, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no le inculpa de pecado. O sea, Dios te perdonó y no te lo va a acordar más. Dios perdona y olvida. Qué emocionante es eso, Tomás. Una de las cosas que usted mencionaba, pastor, en este resumen, es el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y por eso que ahí el Señor hace una historia de dos deudores, ¿verdad? Uno que debía muchos miles y otro debía unos cientos, por decirlo así en mis propias palabras. Sin embargo, al que debía miles y miles, aquel rey lo perdonó, porque él le rogó, perdóname hasta que yo pueda pagarme todo, no me mande a la cárcel. Y dice que este rey lo perdonó y lo dejó libre. Pero este que fue perdonado se encontró con alguien que le debía una cantidad pequeña. Y dice que lo agarró por el cuello y le dijo, págame. Y aquel le dijo, pero dame tiempo, por favor, para yo pagarte, dame tiempo. Y dice que él no quiso perdonarlo, sino que fue y lo echó a la cárcel. Pero ¿qué pasa? Que unos súbditos del rey vieron esta acción y fue, se lo dijeron. Entonces el rey mandó a llamar al que debía muchos miles y le dijo, pero ven acá, tú que fuiste perdonado con tanto, entonces tú no puedes perdonar en esto poco. Pero pastor, yo sé que el tiempo se nos está terminando. No quiero pasar por alto estas palabras inspiradas que están en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Está en la parte del viernes, en el resumen, que dice, nada puede justificar un espíritu no perdonador. Quien no es misericordioso, perdón, hacia otros, muestra que él mismo no participa de la gracia perdonadora de Dios. El perdón de Dios en el corazón del que yerra se acerca al gran corazón de amor infinito. La corriente de compasión divina fluye al alma del pecador y de él hacia las almas de los demás. La ternura y la misericordia que Cristo ha revelado en su propia vida preciosa se verán en quienes lleguen a ser participantes de su gracia. Wow, nada justifica, absolutamente poderoso. Nada. Nosotros podemos perdonar, no importa lo que nos hayan hecho.
Y la muestra más grande es Lucas 23:34. Jesús le dice, perdónalos al Padre, le dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí mismo dice, y repartieron entre sí sus vestidos, echaron suerte. O sea, a pesar de que él los estaba perdonando delante del Padre, ellos estaban haciendo lo que era incorrecto. Perdonar es una actitud más que poderosa, porque usted aprende a sacarse del corazón los dolores y los sufrimientos que la gente le hace. Y hay algo interesante, Tomás. Jesús cuando reclama de nosotros reclama una actitud superior a lo que el común de la gente hace. Cuando a la gente le dan dolor, la gente responde con dolor. Cuando le dan problemas, responden con más problemas. Y los que traen tormentas le damos huracanes, ¿verdad? Pero Jesús reclama de nosotros en Lucas 6:28, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Y San Mateo 5:44 dice que debemos bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, es posible hacer que ese perdón sea real en la vida de nosotros, aunque los demás no quieran ser perdonados. Marcos Amén. 10:27 dice que todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Así que, pastor, en esta mañana yo sé que con estas lecciones podemos poner en práctica mediante el poder de Dios en nuestras vidas. Nosotros podemos no solamente ser perdonados, sino también perdonar a nuestros semejantes, ya sea padre, madre, hermano, esposa, hijo, cualquier familiar, cualquiera que sea nuestro prójimo. Nosotros podemos, con el poder de Dios, darle el perdón y así nosotros seremos liberados, encontraremos descanso, tendremos mejores relaciones y mejor salud, tanto física como espiritual. Tomás, entonces al final de la lección de este día del repaso, queremos darle las gracias a los amigos que han sintonizado la programación en el día de hoy y recordarles que cada semana a sábado de 7 a 8 de la mañana estaremos presentando este repaso general de la lección y queremos que vuelvan a estar con nosotros. Las circunstancias se han vuelto a poner más difíciles, ¿verdad? Ahora hay que dedicar tiempo para estudiar la palabra y sobre todo para encontrar la mayor muestra de perdón, que es el perdón divino. Dios perdona nuestros pecados y nos limpia de ellos, nos purifica nuestros pecados y también nos transforma nuestro ser para que un día podamos recibir la herencia eterna que Él quiere preparar para cada uno de nosotros. Último minuto, Tomás, ¿cómo podemos resumir esta lección? Pastor, como lo hizo Jesús, como lo hizo José, que Dios le capacitó. Ninguno de nosotros hemos pasado por lo que pasó José y él sintió compasión y a la vez perdonó a todos sus hermanos y lo amó a todos ellos. Nosotros también, con el poder de Dios, podemos perdonar a quien nos ha hecho el mal y podemos amarle y hacerle bien, así como lo hizo Jesús, y mostrarle el amor de Dios. Amén. Queremos agradecer a todos aquellos que están del otro lado de la pantalla, que han estado con nosotros en este repaso general de la lección este sábado por la mañana y queremos pedirte ahí donde estás que inclines la cabeza, que cierres los ojos y hablemos con Dios a través de la oración para suplicar de Él misericordia y perdón en estos momentos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por el privilegio grande y maravilloso que nos hace ser tus hijos. Señor, gracias porque Tomás y un servidor hemos tomado la decisión de volver otra vez a estudiar con los amigos, de poder compartir la palabra de Dios y qué hermosa lección para comenzar la lección del perdón divino. Perdona nuestras deudas, Señor, perdónanos a cada uno de nosotros. Bendice a los amigos que están del otro lado de la pantalla y permite, oh Padre, que tu amor y tu misericordia pueda llenarnos de tu presencia y tu Santo Espíritu pueda convencernos de pecado, de justicia y de juicio para poder obtener el perdón. Gracias por estar ahí y gracias por bendecir a cada uno de nuestros amigos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Feliz sábado Amigos, para todos. muchas gracias y que, como siempre, hoy pueda ser el mejor día de sus vidas.